Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Es como siempre un gran gusto poder saludarles y darles la más cordial bienvenida a un nuevo video de nuestro curso de Historia de la Filosofía dedicado a Aristóteles y el helenismo. En esta ocasión vamos a iniciar con nuestro segundo tema de justamente la estructura temática que hemos propuesto desde el inicio, que comprende nuestra asignatura y la cual está dirigida nada más y nada menos que a este maravilloso libro, esta maravillosa obra de Aristóteles titulada La Metafísica. Es una obra que ha sido monumental en la historia del pensamiento occidental, en la cultura occidental en general, y básicamente sin la cual no se puede entender el origen, los principios, los fundamentos que constituyen culturalmente la identidad de todas las naciones que conformamos lo que se conoce como esta parte occidental del mundo contemporáneo. Y no solo las bases, las definiciones más elementales que constituyen nuestra cultura, nuestra tradición de pensamiento y nuestra manera de hacer filosofía y de hacer ciencia, sino que en general estaría incluso en la actualidad retomándose muchos de estos planteamientos en una intención no solo por clarificar ese origen clásico de nuestra cultura, de nuestra tradición, sino también para poder dialogar con las circunstancias contemporáneas que acontecen. Nada menos en esto podemos citar como ejemplo una corriente filosófica contemporánea, sumamente a la par de los tiempos que corren, la cual se ha autodenominado como nuevo realismo. El nuevo realismo filosófico es una corriente, como les comento, muy actual, la cual retoma fuertemente planteamientos de Aristóteles, ya sea de manera explícita o implícita, es decir, haciendo yo referencia directa a Aristóteles o a veces sin mencionar que se trata de planteamientos aristotélicos, aún así son retomadas estas ideas para desarrollar su visión de la realidad. ¿Sí? Para desarrollar su ontología, digámoslo así. Hay que recordar que justamente en la historia de la filosofía en general, desde sus inicios, una de las principales disciplinas filosóficas es justamente la metafísica. Y como veíamos en el capítulo anterior, la metafísica conforma uno de los núcleos temáticos centrales del pensamiento de Aristóteles y gracias a esta clasificación que se ha hecho de sus obras, la cual si bien no la hizo el propio Aristóteles, sino Andrónico de Rodas, esta clasificación fungió muchísimo tiempo como una especie de canon, una especie de guía, una especie de ordenamiento clásico a partir del cual se organizó el saber humano muchos siglos posteriores a la muerte de Aristóteles. Es, vamos a decirlo así, el primer o el antecedente más directo, más relacionado con algo parecido a lo que después será el proyecto enciclopédico británico. Entonces, les decía, la metafísica en general de Aristóteles es un libro fundamental. No podemos hablar de Aristóteles sin hacer mención a su metafísica, entendido como su pensamiento metafísico, es decir, su pensamiento respecto a la realidad, al ser, lo cual vamos a detallar un poquito a continuación. Y básicamente también no se puede entender sin, digamos, estos planteamientos aristotélicos, la discusión contemporánea que corre en estos tiempos en relación, por ejemplo, al nuevo realismo, ¿sí? Y bueno, no quisiera ahora mismo profundizar en qué consiste este nuevo realismo, ya que pues no es como tal, ¿verdad?, nuestro propósito. Sin embargo, si les ha llamado la atención esta perspectiva filosófica, que insisto es muy contemporánea, muy actual, les recomiendo que puedan investigar
respecto de esto a partir de autores como Marcus Gabriel, ¿sí? Es uno de los principales exponentes contemporáneos, no es el único, pero es uno de los más destacados, ¿sí? Entonces, incluso varios de ellos, de estos exponentes, por ejemplo, el norteamericano Graham también es uno de estos exponentes que está dialogando con esta nueva perspectiva filosófica, y muchos de ellos han adoptado como medio de difusión de su trabajo las redes sociales. ¿Sí? Entonces no es difícil acceder directamente a sus planteamientos a través, por ejemplo, de estos medios de comunicación masiva contemporáneos. Entonces, les sugiero, si quieren, claro, esto es una mera sugerencia, conocer un poquito más respecto de eso, o incluso si quieren que hagamos un video explicando también esta cuestión posteriormente a manera de complemento, háganmelo saber desde luego aquí en los comentarios y con todo gusto lo podremos realizar, ¿vale? Entonces, digamos que estos elementos pueden servirnos de entrada como para hacer una especie de presentación, una especie de prólogo, vaya, antes de entrar en materia a lo que será la metafísica propiamente dicha de Aristóteles. Entonces, como nuestro contenido temático lo indica, vamos a iniciar por considerar los siguientes puntos, ¿sí? El primero de ellos tiene que ver con el 2.1, la definición de la metafísica en Aristóteles, ¿vale? Después de ello analizaremos el 2.2, que son las 4 causas, seguido del 2.3, que aborda el ser y sus significaciones o sus significados, y posteriormente el 2.4, la sustancia, acto y potencia, ¿sí? Estas son categorías, definiciones sumamente importantes para entender, desde luego, lo que Aristóteles nos está tratando de plantear en estas reflexiones denominadas metafísicas, ¿sí? Y finalmente, para concluir con esta segunda unidad, abordaríamos el tema 2.6, que son las diferencias en la metafísica de Platón y Aristóteles. Esto va a estar muy interesante, ¿sí? Ya les adelanté, digamos, un poquito, a manera de una especie de sinopsis muy breve en el video anterior de los aportes fundamentales, principales de la obra y el legado de Aristóteles, que hay, digamos, considerables diferencias respecto de su maestro Platón. Una de ellas tiene que ver con el asunto de la trascendencia y la inmanencia, ¿sí? Entonces aquí en este apartado 2.6, en su momento, vamos a profundizar un poquito más en ese punto y en otros puntos colaterales a este, ¿vale? Bueno, entonces, como les decía, este texto es crucial para entender nuestra cultura, nuestro pensamiento filosófico contemporáneo y científico, ¿sale? ¿Por qué el nombre metafísica? El nombre metafísica no es un nombre que Aristóteles le haya dado per se, es decir, él no lo planteó como algo, vaya, para título de libro. De entrada, como les decía también en el otro video, tanto este libro como todos los libros que tenemos de Aristóteles, y esta metafísica, los libros anteriores que les mostraba en el video pasado, son textos esotéricos. Eso quiere decir que son textos que no pensó Aristóteles publicar, ¿vale? Esotéricos en el sentido literal, terminológico del término, no en sentido temático como lo que pudiéramos conocer ahora como esoterismo, ¿vale? Tampoco nos confundamos con eso, es muy importante tener esa distinción, ¿ok? Entonces, es parte de estos libros esotéricos. Quiere decir que como Aristóteles ni siquiera pensaba publicarlos, mucho menos había pensado en un título. En particular, el libro, digamos, la obra metafísica de Aristóteles, está compuesta básicamente de anotaciones, de correcciones, de una especie de guiones de clase que Aristóteles fue configurando a lo largo de varios años, ¿sí? Todo esto, digamos, en todo esto ha profundizado este autor Werner Jaeger,
que fue mencionado en la semana pasada, ¿sí? En el tema pasado justamente de la evolución del pensamiento de Aristóteles, Werner Jaeger, entre otras cosas, puntualiza que la obra aristotélica posee un hilo evolutivo a partir de cierto método genético. Podemos ubicarlo. ¿Qué es esto del método genético? Bueno, para Jaeger, para Werner Jaeger, básicamente consiste en situar el desarrollo de las obras filosóficas de Aristóteles en relación a un proceso evolutivo equiparable al desarrollo de su propia vida, ¿sí? Estarían ahí relacionadas con. Este método es actualmente discutido, ¿sí? Ha habido otras propuestas, otra manera de entender básicamente la obra de Aristóteles. Sin embargo, es una interpretación ya clásica la que hace Werner Jaeger en torno a el desarrollo evolutivo del pensamiento aristotélico. Entonces, esta obra, la metafísica, está compuesta de lo que se conoce como libros, justamente, que actualmente serían una especie de capítulos, ¿no? Y tiene en total 14 libros, ¿sí? Entonces, estos 14 libros están reunidos, en lo que sería toda la obra que hoy conocemos como metafísica, ¿sí? Lo que podemos encontrar, por ejemplo, les muestro acá en este índice, aquí tenemos básicamente lo que serían los primeros libros, hasta el libro séptimo, y acá los libros restantes, hasta el libro 14, hasta el libro 14. En ese sentido tenemos una compilación de ideas, de preocupaciones teóricas, de discusión, de diálogo. Aristóteles es el primer historiador de la filosofía, hay que decirlo, y la metafísica de Aristóteles es el primer registro que tenemos de este modo de hacer filosofía dialogando con la tradición precedente. Por eso a Aristóteles le debemos el hoy hablar de historia de la filosofía. ¿Qué consiste esto? Simple y sencillamente en retomar las ideas, posiciones, argumentaciones, problemas filosóficos que sus antecesores han planteado respecto al tópico que interesa discutir de forma actual. Es lo que se hace hoy en día de manera muy normal, muy cotidiana al momento de hacer filosofía. Sin embargo, fue Aristóteles justamente quien inauguró esta manera de filosofar. Y la metafísica es ese primer texto en el cual se hace historia de la filosofía como método filosófico. Ese es un dato interesante y por demás importante para la tradición filosófica que vendrá posteriormente. Entonces aquí vamos a encontrar, les señalaba en el mismo desarrollo temático, puntos tan importantes en la filosofía en general como esta noción denominada causa. La causa, los efectos, lo que va a ser la sustancia, lo que va a ser, digamos, los accidentes, esta famosa oposición, distinción entre acto y potencia. Todo eso lo vamos a encontrar aquí en metafísica y es básicamente todo esto forma parte de un proyecto aristotélico que es encontrar eso que él denomina la filosofía primera. Sobre esta filosofía primera, que es la definición que da Aristóteles de metafísica, vamos a hablar puntualmente en el siguiente video para que aquí únicamente tengamos, insisto, una presentación, una breve inducción a lo que nos espera con la metafísica de Aristóteles. Además de ello, Aristóteles nos entrega, digamos, en esta obra, en su libro quinto, ¿sí? En el libro quinto, lo que podemos considerar también el primer diccionario filosófico. Les muestro, miren, ¿sí? Aquí tenemos el libro quinto, el primer diccionario filosófico. Inicia, aquí lo pueden ustedes ver, con lo que va a ser la noción de principio. Esta es una noción también importantísima, ¿sale? Bueno, también como se pudieron percatar, en esta edición, ustedes aquí pueden ver, esto sería lo que está en castellano, sin embargo, está precedida del texto original en griego y de la traducción
digamos, canónica también al latín, ¿vale? Entonces, esta es una edición trilingüe, desde luego de la metafísica. Está disponible en formato digital, de manera libre, me parece ya, en internet, de tal suerte que yo les voy a compartir el archivo del texto completo de la metafísica en formato PDF para que ustedes lo puedan tener también. Y si llegan a tener la posibilidad de conseguirlo físicamente, créanme, es algo que valdría la pena que pudieran hacer. Entonces, bueno, aquí también tenemos otro elemento importante, ¿sí? Ya hemos dicho, recapitulando, que la metafísica de Aristóteles es el primer texto que podemos considerar como un texto de historia de la filosofía, ya que Aristóteles es quien inaugura este modo de filosofar. Es el primer historiador de la filosofía, por así decirlo. Pero además, la metafísica, en particular en su libro quinto, compone el primer diccionario de filosofía, ¿sale? Y simplemente para finalizar con esta recapitulación, además de todo esto, es el primer esfuerzo, el primer texto en el cual se aborda de manera puntual, ¿sí?, el tema de la realidad, de lo real, diría Aristóteles, de lo que es, ¿sí?, de una manera sistemática, pese a los agregados que por el paso del tiempo y las mismas reflexiones de Aristóteles va teniendo la obra, que podemos encontrar. Es el primer texto de lo que Aristóteles denominará como filosofía primera, traducido en términos contemporáneos como ontología, derivado de la metafísica, ¿sale? Esta filosofía primera va a derivar una ontología y va a derivar también una nociología y una teología, ¿sí? Entonces es, digamos, el primer texto que nos proporciona esta clasificación sistemática acerca de esta filosofía primera, a partir de la cual se van a derivar estas tres ramas, la ontología, la nociología y la teología. Ojo aquí, desde luego que con teología aún no nos referimos a lo que vendría a ser después la teología en sentido cristiano, ¿no? La teología propiamente dicha, a partir de los grandes padres de la Iglesia, ¿sí? Todavía no va a ser eso, no va a ser, digamos, en ese sentido. Sin embargo, claro que va a haber muchos antecedentes que estos, digamos, puntos van a brindar a los padres de la Iglesia, estos grandes pensadores, apologetas y doctores de la Iglesia que fundamentaron justamente la teoría con teoría filosófica, ¿sí?, y sus reflexiones teológicas, y dotaron de ciertas bases racionales muy pertinentes para la fe cristiana, en particular católica, ¿sale? Entonces tenemos de entrada un manjar intelectual, ¿sí?, cultural en esta obra, y espero que lo disfruten muchísimo. Vamos a entrar ya propiamente en materia en el siguiente video a continuación, ¿sí? Lo voy a dividir justamente en temas, los videos, para que no sea muy largo y pesado, ¿ok? Bueno, espero que les haya gustado mucho, les agradezco desde luego por su atención y su tiempo, y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Chao.